¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada en la que aparentemente la bicicleta de Guido, Sandleris, ¿no? Está en subida ahora, pero después baja y después sube otro poquito. El tema es que la anterior bicicleta, la de Toto, dejó un quebranto y un endeudamiento récord en la historia de la Argentina desde la recuperación de la democracia, y antes la bicicleta de Federico, que era Sturzenegger, que se parecía mucho a esta, dejó también sembrado de bonos todo el país. Ahora bien, después de la experiencia de las Levax, una bola que no podían contener ni desarmar, se ha ido a través de algunos mecanismos financieros y de reuniones, digamos, palaciegas, al LELIC, que suena más, ¿cómo decirlo? Más chic, ¿no? Más LELIC. El LELIC es otra bicicleta, es otro instrumento de exacción a la mayoría de los argentinos, es otro, podríamos decir, instrumento devastador de la producción. De hecho, se están ofreciendo a una tasa del 63 al 65%, una cosa realmente impresionante. Pero yo sé que hasta ahora, como pasaría en mi casa también, escuchar hablar del LELIC, de 65, 63, de 62, de los canjes de deuda, del dólar que está ya pisando otra vez los 40, y ayer estaban contentos porque estaba a 38, y el primer día el presidente del Banco Central en comisión, aclaro porque no le aprobaron el pliego, tampoco se lo aprobaron a Caputo, y Caputo hizo un desastre para 400 cubiertos, ¿no? Cuando llegue la aprobación o el rechazo ya va a ser tarde. Pero sacó pecho y dijo, ahora nos creen. Bueno, claro, ¿sabe cuánto paga la Argentina de intereses por día? Porque la cifra es difícil de escribirla en cuanto a la cantidad de ceros. 1.000 millones. 1.000 millones. Usted escribe 1.000, un puntito, los 3 ceros de 1.000, y después le agrega los 6 ceros del millón. 1.000 millones de pesos de interés. Yo no quiero ser soez, pero así no hay nada que aguante. No hay manera. No hay manera. Estábamos viendo que los científicos del CONICET reclamaban menos de eso para el presupuesto anual y sostener a los becarios. Estábamos viendo, y lo vamos a charlar con una funcionaria municipal, cuánto representa eso, por ejemplo, para el programa de bibliotecas populares, que depende del Estado Nacional y que las está vaciando de una manera espantosa. ¿Cuánto de esos 1.000 millones por día de intereses podrían aliviar, por ejemplo, las cuentas de los clubes de barrio? Que hay un centenar en donde prácticamente la mitad de los socios no está al día con la cuota. Algunos definitivamente ya fueron, hablaron con la comisión directiva. Me consta porque yo vivo en un barrio y hay varios clubes donde los directivos están viendo de qué manera evitan que eso se transforme, además de en un problema económico, financiero y de funcionamiento del club, porque vaya a ver cómo llenan el agua para el verano si hay pileta, y hay clubes que ni siquiera tienen esa chance, y tienen la canchita de fútbol para los chicos, la pista de patín para las nenas, algunos hacen básquet, vóley, fútbol de salón, tienen que hacerlo de noche en muchos casos porque va a haber 35 grados, ¿y cómo se pagan esas facturas? Y que hay que decirle al papá que traiga a los chiquitos 2 veces por semana, que no los traiga más, porque no puede pagar el extra, por ejemplo, de natación o de patín o de judo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el club? ¿Expulsarlo de la institución y exigirle la cuota al día? Yo he visto carteles en los clubes del barrio en donde, por supuesto, se pone eso en la entrada. Recordamos que el que no tenga la cuota al día no podrá ingresar o no podrá hacer uso de las instalaciones. ¿Y qué hacemos con eso? Pregunto yo, 1.000 millones de pesos por día de intereses. Eso se está pagando. El Banco Central se endeudó otra vez ahora para supuestamente secar la plaza. 234 millones ahora. Digo, estas cifras de números, digamos, de cálculos, de alquimias, de sacar de acá y poner allá, y cuánto vale el presupuesto y que recortamos y demás, tiene luego rostros, cuerpos, nombres y apellidos. Son estas pequeñas historias que estamos contando y se replican en cada uno de los barrios de la ciudad, donde el club es una institución fundamental, donde muchas veces la parroquia también, y se lo está diciendo alguien que no tiene ni la más mínima cercanía con la religiosidad, cumplen una función fundamental.
donde las organizaciones no gubernamentales, ya sea una unidad básica, yo digo Centro Crecer de la época de Elida Racino, ¿no? Extraordinario servicio, funcionamiento. Una pena que en algún momento Lifshitz medio que lo miró de costado y lo desarticuló, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar con Lifshitz el martes, que prometió que va a venir. Pero la presencia del Estado es una cosa, tiene que estar, por lo menos para este Estado, que conocemos hace 30 años en la provincia de Santa Fe, menos, pero por ahí, en Rosario sí, que no es definitivo, y esto es lo otro que hay que tomar en cuenta. Cuando uno da por sentado y naturaliza que va al hospital Clemente Álvarez cuando tiene un accidente y lo van a atender mejor que en cualquiera de los que son incluso sponsors nuestros, de alta gama y complejidad. Cuando uno tiene una cirugía programada en cualquiera de los efectores públicos y se la hace el mismo cirujano que a la tarde atiende en cualquiera de los hospitales y sanatorios privados de alta gama en la ciudad de Rosario, de mejor performance. Cuando uno va a buscar los remedios o los medicamentos después de las operaciones y se lo dan, cual si fuera una de las farmacias que están en el centro de la ciudad. Eso que tenemos incorporado no es definitivo, no es para siempre, no está en todos lados. La construcción de 7 hospitales en la provincia de Santa Fe a lo largo de la última década contrasta con 0 hospital en Buenos Aires durante el periodo de presidencia o de jefe de gobierno del actual presidente Mauricio Macri. Los jardines de infantes, el desarrollo en primera infancia, comparado con lo que pasa en Buenos Aires, que iban a hacer un jardín de infante por semana, hicieron 2 y hay uno a medio hacer. Digo, todo eso hay que tenerlo presente. Yo no quiero con esto ni hacerle pasar un mal trago en la sobremesa, ni calentarle el bocho, como dicen, para que, bueno, veamos qué hacemos. Sí quiero que tomemos en cuenta que lo que estamos dando por sentado y naturalizamos no va a ser siempre así en la medida que no lo cuidemos y lo protejamos. Marcos Peña estuvo en el Parlamento ayer, perfil bajo, ya no entraba más sacando pecho y sonriendo y mirando a los costados. Bajita la cabeza, le comieron los dos alfiles, Lopetegui y Quintana, explicó lo que pudo explicar, no mucho más que eso, pero siguió defendiendo lo que convencidamente él tal vez cree que es lo que hay que hacer. Ahora, el tema no son aquellos, son los nuestros. Es decir, el tema son los que presuntamente deberían ofrecer algo como contrafigura a lo que ya se tiene. Ahora, si la oposición elude eso y ya queda fuera de perspectiva y se instala la idea de qué es esto o la nada, o qué es esto o volver al pasado, cuando la verdad volver al pasado, yo digo, si el kirchnerismo se robó 90.000 millones, creo que dijo Carrió, ¿no? Y si hicieron autopistas, teníamos 6% de desocupación tan solo, si teníamos el más alto presupuesto en ciencia y en educación, si habíamos repatriado 1.000 científicos, si funcionaba el plan Conectar Igualdad, si se repartían computadoras, si se actualizaban los salarios con cláusula gatillo, si se les pagaba a los jubilados, si se incorporaban las amas de casa, ¿a cuánto crecía la Argentina? ¿A cuánto crecía la Argentina? Si se canceló prácticamente la deuda, toda con el fondo y la renegociación hasta que quedó ese chiquitín de buitres. Ahora que no hay corrupción, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos 50.000 millones de dólares de deuda en un par de años nada más. Y no hay autopistas, se pararon, no hay obra pública, se le está sacando los terrenos a las universidades, no se están generando y creando más universidades, se van los científicos, se cierran los cupos de becas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la historia? ¿Qué cuentan los que cuentan la historia? Mire, esto que vamos a poner en el aire para después irnos a la pausa y charlar un rato con Laura Capilla, es una grabación del ministro Duhovne sobre el año pasado, cuando se discutía el tema de los ajustes, el protocolo, el pacto fiscal. ¿Se acuerdan que Lifshitz firmó porque nos iban a dar la deuda y nos iban a... Ninguna de las dos cosas, bueno. Pero está bien, firmó de buena fe. Yo no hubiera firmado, como no firmaron algunos, ¿no? Alberto Rodríguez. Hay otro en ciernes, que ya dijeron que no lo firman. Eso ya lo dijo Lifshitz. Pero esto es de 2017 porque después vino la historia del ajuste a los jubilados. El punto de inflexión, para quien habla por lo menos, fue aquella jornada de diciembre en la que hubo represión afuera y le metieron la mano en el bolsillo adentro a los jubilados. Y de ahí para allá, de ahí para acá, la caída. Miren lo que decía Duhovne a un colaborador acerca de lo que le pedía Pichetto. Insisto, el problema no es Duhovne, ¿eh?
O en todo caso no es el más grave. Escuche esto. Juanjo, recién en medio de la discusión en el Senado contando los porotos, Pichetto me pidió que reciba a los 2 senadores de la oposición por Tucumán mañana 8:30, y a cambio de eso nos votan la movilidad, el pacto fiscal. La reunión es nos van a pedir por el bioetanol y por el azúcar. No tenemos que entregar nada, simplemente hay que entregarles la reunión. Pero te quería pedir a ver si, no sé, si vos o alguien de tu equipo puede estar en la reunión, que es en mi oficina mañana 8:30, con los senadores tucumanos. Bueno, ¿a qué no sabe cómo votaron los senadores tucumanos? Alperovich. Levantaron la mano. Pues el problema no es Duhovne. Juanjo es Aranguren, le digo, ese prócer que tuvimos de ministro y después se fue, habiendo hecho lo que había que hacer, ¿no? Volvió a Shell. Claro, hablaba de Pichetto, y vos decís, no, pero Pichetto lo nombran ahí, ¿qué culpa tiene Pichetto? Bueno, eso fue el año pasado. Transcurrió prácticamente un año y se está discutiendo otro pacto fiscal. Se está discutiendo el presupuesto. Y ayer Pichetto, senador, jefe de un bloque que tiene la llave para generar el quórum, mayorías especiales y demás, decía esto acerca del momento de la Argentina y su rol como senador de la oposición. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Este es un presupuesto de ajuste, tiene que ver con el acuerdo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario, pero indudablemente me parece que el diálogo político, el rol de la oposición, es tratar de atenuar los impactos o los efectos que tenga sobre determinados sectores de la población argentina. En lo que hace a mi interés como presidente del bloque, es la defensa de los intereses de las provincias, que, reitero, representamos, el Senado representa a las provincias y a los gobernadores que gobiernan y tienen responsabilidad de gobierno, y también, por supuesto, a la multiplicidad de factores económicos que están en discusión. En la Patagonia nos interesa defender las asignaciones familiares, la zona previsional, hay un montón de temas. Los trabajos en el área petrolera, en que no se impacte sobre los trabajadores del Estado. En fin, hay un conjunto de temas que estamos discutiendo para tratar de reformularlos. Ahora, hay una posición fácil en la Argentina, que es oponerse a todo, generar de que eso es el marco de la lucha por la liberación, y lógicamente hay actores y sectores que van a perder, y van a perder mucho más si no se le coloca un plano de discusión racional y responsable en este tema que, yo me pregunto una cosa además, si la política, si el Congreso, si el Senado no puede votar una ley de presupuesto, estaríamos frente a la ineficacia absoluta, estaríamos frente a un interrogante que habría que hacerse. Si no hay capacidad ni siquiera para votar una ley para fijar recursos y gastos y hacer un marco medianamente previsible para el conjunto de los actores económicos y para el sistema federal argentino, el gobierno nacional y provincial, la verdad que estaríamos dando una muy mala señal. Bueno, Miguel Pichetto, ¿sabe cómo salió en las elecciones en su provincia? Cuando quiso ser gobernador, tercero, porque había 3 nada más. No había para que quedara cuarto. Sin embargo, Pichetto está hace más de 10 años en el Senado de la Nación, ¿no? 20 años, me dicen acá nuestros productores. Ahora digo, es un fenómeno inverso al de los socialistas cuando arman las listas, ¿no? Porque hace 12 años que gobierna la provincia y no tiene ni un solo diputado ni un solo senador. Algo mal están haciendo. Y algo mal hicieron los rionegrinos para que Pichetto, este prócer, esté donde está con el poder que detenta. Lo que dice Pichetto no se atreve a decirlo ni siquiera Federico Pinedo, que es la referencia en el bloque o en el Senado de la Nación por parte del PRO. Bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? El problema no son los otros, son los propios, los que presuntamente uno cree que están para controlar, para en alguna medida poner límites, para equilibrar, ¿no?, lo que se presume hace desde el poder quien detenta efectivamente el gobierno. Pero bueno, queríamos contarles esto, mostrarles esto, decirles que estamos pagando 1.000 millones por día de intereses, 1.000 millones por día de intereses, y que ustedes piensen todo lo que se podría hacer. No me digas irse de viaje, las vacaciones, construir una piecita más, todo eso que inmediatamente uno con esa tradición judeocristiana hace, ¿no?
pensar en la piecita, los chicos, comprar una casita. 1.000 millones. Pensemos en los científicos, pensemos en los ancianos, pensemos en la salud pública, ¿no? En la asistencia social. Bueno, pensemos 1 minuto y medio mientras va la pausa y viene Laura Capilla para hablar de todo esto. Ya estamos. Bueno, muy bien, hablábamos en la apertura de los números, de las cifras, de los millones, los intereses y demás, y decíamos que eso tiene luego rostro, se traslada a la realidad y en muchas circunstancias con penurias y con dificultades. Bueno, Laura Capilla tiene a su cargo un área donde inmediatamente hacen eclosión estas situaciones, que es la de promoción social, porque hay que atender a la gente que tiene mayores necesidades y a las instituciones también, ¿no? Quiero que empecemos por lo de los clubes de barrio. ¿Qué panorama tienen ustedes? ¿Qué diagnóstico hacen y qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar? Bueno, en principio buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, sin dudas nosotros vemos el rostro humano de todo el impacto de las medidas que se vienen tomando a nivel nacional. Los clubes son unas instituciones que son muy importantes en los barrios, en los territorios, son instituciones de inclusión y de contención social para los niños, los jóvenes y sobre todo para las familias que generan integración y convivencia. Y la verdad es que son instituciones que tuvieron un fuerte impacto en muchos años, después de la década del 90, de la crisis del 2001, se vinieron muy abajo, y en la ciudad de Rosario, y acompañado también por la provincia de Santa Fe y el Plan Abre, hace un par de años venimos recuperando, hemos recuperado más de 90 clubes, regularizando y acompañando también con políticas que permite mantener. La verdad que el impacto de este nuevo contexto económico es muy fuerte en estas instituciones, porque obviamente los clubes pagan la luz, pagan los impuestos, pero también tienen fuentes de trabajo, digamos. Sí, tienen trabajadores y algunos de 20, 30 o 50, pero en los clubes, cuanto más alejado está del centro, más periférico, menor cantidad de recursos, por supuesto, y por otro lado, mayor necesidad de presencia. Quiero decir, que tenga un programa, yo hablo del club del barrio, al que va mi chico y todo, que es Atlante. Atlante tiene problemas, claro que sí. Y ha recibido alguna vez algún subsidio, le dice a los socios, le pone el cartelito, si no pagan. Hace todo lo que tiene que hacer la comisión directiva, esta, la anterior, los que vendan. Ahora, hay mínimamente ahí recursos, porque todavía hay algún sector que puede afrontar la cuota, pagar los extras, pero hay lugares donde eso ya ni siquiera se puede demostrar. Es el mismo reflejo que en la sociedad, digamos, hay clubes con distintos recursos y con distintos soportes, como hay familias con distintos recursos y con distintos soportes, pero la situación que estamos viviendo, la crisis económica que estamos viviendo, la inflación permanente, impacta en todos los bolsillos y impacta en el sostén de todas las instituciones territoriales. La verdad es que los clubes hacen un esfuerzo enorme y las familias hacen un esfuerzo enorme para pagar la cuota porque creen y apuestan ahí, pero obviamente cuando la familia tiene que reducir es una de las primeras cosas que se empiezan a cortar. Y las actividades extra socio, digamos, que se pagan aparte, si hace judo se paga aparte. Se prioriza por ahí la escuela, se priorizan esas cuestiones y se empiezan a dejar esas cosas, por lo cual la preocupación de estas crisis económicas es el hoy, pero también es la consecuencia hacia adelante, porque lo que va haciendo es también cortando algunos lazos sociales. Por supuesto. Una familia que deja de ir a un club empieza a encerrarse, digamos, en su casa, los chicos empiezan a no convivir. O estar en la calle en vez de estar en el club, que es otro de los riesgos que también se puede asumir, ¿no? La municipalidad tiene también playones, ¿no?, deportivos, y cuando se acerca el verano tiene también lugares como puede ser las quebradas, eso de mi vieja, de aquellas épocas. Mi mamá era de ahí, iba de chiquita, hermosa, hace 75 años, ¿no? Iba en el Saladillo, pero está lo que era la Hebraica también, acá abajo, en la avenida Belgrano, yo vengo atrasando, ¿no? Pero sabemos cuáles son. Están las piletas del Parque Alén, es bellísimo, están los bañarios municipales. La pileta del Parque Oeste, pero hasta que lleguemos a eso falta un paquete de tiempo, ¿no? Digo, ¿cómo llegamos a eso y qué hacemos mientras tanto? Insisto, la municipalidad tiene recursos limitados para ayudar, para poner, para pagar alguna cosa. El Estado provincial por ahí podrá subsidiarle a lo mejor la tarifa de la energía eléctrica.
en algunos casos. Bueno, Sé que Pablo, está vos iniciado. relatabas, digo, todo esto que vos contás y estas instituciones que se crearon, los polideportivos, los playones deportivos que Sí, hay sí. en muchas plazas, y la política de deporte que tiene este municipio no es algo de ahora, es algo que se viene construyendo desde hace muchos años y que también se construye con la gente y con los distintos colectivos del deporte. Y que ha permitido a una ciudad construir una infraestructura en donde vos hoy tenés en el verano las colonias para que todos los niños y los jóvenes. Y participan más de 30.000 niños Más y de 30.000 jóvenes. niños. En estos 2 últimos años hemos tenido un aumento en relación a años anteriores también en la pileta y en las colonias Claro. y en los predios del Gente que polideportivo. además por cuando la los clubes, y situación. sobre todo también clubes del centro, ¿no? Que no pueden pagar lo que cuesta el abono de la revisación para estar los 2 meses en la pileta, ¿no? Pero digo, esto es parte de lo que decía antes también, uno lo tiene incorporado y sabe que está la pileta del Parque Alén, que está el Parque Oeste, que está... Pero, insisto, eso por lo hay que sostenerlo desde el Estado. Bueno, esa es la mayor preocupación que tiene nuestra intendenta hoy y lo que viene planteando a nivel general en relación a que el municipio es el más pequeño en cuanto a recursos, Sí, sí, claro. el más cercano y el más presente. El inmediato. En ese marco se viene haciendo un esfuerzo enorme en lo que va de este año en sostener todo lo que se ha construido, que es lo que garantiza también derecho. Bien. De entender que se sostiene es una definición política, es un colectivo de trabajadores que todo el tiempo defiende lo público y trabaja en darle calidad a lo público, y también es rearmar los recursos económicos para que todo Sí, eso sí. se sostenga, entendiendo que es más difícil empezar a pensar cosas nuevas para la Bien, ciudad. ahora, ¿vos cuánto hace que estás a cargo del área? Desde diciembre del 2015, Perfecto. cuando inició el segundo mandato De Mónica. Lo que viste vos personalmente, ¿no? Que sé que recorres, que estás efectivamente en el territorio, no tanto en el despacho, y viendo y hablando y charlando con la gente. Aquel 2015 a este 2018. Y que además debes respaldar con estadísticas, porque también hacen ese trabajo. ¿Cuánta gente iba a tomar la leche, por ejemplo, a uno de los distritos, los chicos, a merendar, y cuántos van ahora? ¿Cuántos iban a comer? ¿Y cuántos van ahora? Me gustaría un reflejo Bueno, de eso. digamos, en principio yo desde el 2015 que estoy como secretaria, pero vengo trabajando en la secretaría en años anteriores, así que conozco Podés hablar de 10 años a esta parte. Sí, conozco, digamos, parte de la historia de la secretaría y la realidad. La verdad es que nosotros el primer semestre del 2016 empezamos ya a ver algún impacto de algunas familias nuevas que le llamamos, que son aquellas familias que alquilaban y tenían un trabajo y que les empieza a complicar la situación. Inmediatamente. En el primer semestre del 2016 empezamos Que era a cuando ver... había que esperar el segundo semestre, Claro. supuestamente, Bueno, que venía el la segundo recuperación. semestre tuvimos un impacto más fuerte de nuevas Peor. familias, tanto en la Secretaría como en las instituciones territoriales. Digamos, nosotros, los centros de crecer, que vos le decís, hoy Sí. se llaman centros de convivencia. Sí. El cambio Son de 30 y nombre pico, ¿no? son 30 en la ciudad. 30. El cambio de nombre tuvo que ver con incorporar a la Bien. población joven a las propuestas. Sí, sí. Y ahí empezamos Yo a he ver tenido la ya... chance de ir a varios de ellos en distintas situaciones y ver el trabajo extraordinario que hacen. La mayoría jóvenes, profesionales, gente Trabajadores, comprometida con el barrio además, ¿no? No es que van a probar y van y es una beca, No, una no. pasantía, que no está mal tampoco, ojo, No, no, sino no. que es gente que está ahí No, a ver, nosotros y que tenemos conoce por el trabajadores nombre estables. a los 150 pibes que tiene. Y sabe qué pasa en la casa, Y se y si el acompaña. padre lo faja, y si hay un problema con una nenita, y toda esa historia, ¿no? Sí, ese es el trabajo que hacemos más fuerte de la Secretaría y es un conocimiento territorial directo, son trabajadores que defienden lo público y que le ponen mucha calidad a su trabajo porque es bien cercano a la familia, es ahí. ¿Se puede en el cuantificar, barrio. Laura, en porcentajes? Si antes tenías 10 chicos que iban a comer a los centros, ¿cuántos hay ahora? Es muy difícil dar números No quiero generales, números precisos, no, pero pero quiero digo, un panorama. es porque es compleja la realidad y porque Bien. se van dando. Sí, lo que yo te puedo decir es que nosotros hoy, los chicos de salita del espacio de 3, que tenemos en los centros de convivencia con docentes de maestras jardineras, Sí, sí. en donde la propuesta es educativa, pero también se da el almuerzo y el desayuno. Los chicos por ahí antes faltaban o los días de frío Ahora no están. iban y ahora están yendo. Los más jóvenes, vos antes le dabas una merienda, un mate cocido, algunas galletitas y a veces las galletitas quedaban en el plato. Hoy las galletitas se comen y generalmente vamos incorporando Más algunas gente que otras. Sí, vamos incorporando más gente y vamos incorporando algunos almuerzos comunitarios y generar Ampliando la algunas oferta otras acciones alimentaria, más claro. alimentarias en el marco de los centros. Hemos aumentado en un 40% las cajas en
en todo el año. Nosotros a las familias de los espacios de 3 años y algunas familias muy concretas acompañamos con una caja de los centros de convivencia, una caja de alimentos por supuesto. Mensual, digamos, y eso sí hemos aumentado en este año. Y después lo que conocemos con los comedores y copa de leche. Nosotros tenemos un trabajo muy cercano con estas instituciones, con organizaciones sociales, que bueno, uno recorriendo va viendo que hay más familias, hay nuevas familias que antes tenían un trabajo y que no iban al comedor porque dejaban que puedan asistir, no lo necesitaban, y que hoy empiezan a participar. Bien. Bueno, queríamos tener esto, nos interesa especialmente los clubes, sabemos que la semana que viene hay una reunión, una movida importante, se han hecho presentes, nos han llamado a nosotros para contarnos y vamos a estar atentos. Sí, así eso que... es importante en estos momentos de emergencia y de crisis social. Está surgiendo en la ciudad muchos colectivos como el colectivo de clubes, de encontrarse y de pensar juntos. La verdad es que para nosotros es importante acompañarlo. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, venimos en un minuto para el tramo final del programa, ya estamos. Bueno, muy bien, un instante nada más para invitarlos a que mañana nos encontremos a las 2 de la tarde. Tenemos tertulia mañana con Bertone y con Richardino. Sí, está bien, ¿eh? Está afilado. Roberto Carruthers dirigió cámaras hoy, un amigo, un gusto, un placer. Lo conozco, lo tuve en brazos yo. Después se me borró, lo tenía acá tatuado. Malísimo el chiste, ¿no? Chau, hasta mañana.